tarde. Yo sé que están pensando, bueno, ¿y qué está haciendo cuando deberíamos de seguir teniendo a los músicos cantando? ¿A poco no estuvo espectacular? Wow. Bueno, bienvenidos a Chase Oaks en español. Gracias por estar en este lugar. Qué buena decisión tomaron en estar en este lugar, en este día. Porque hoy empezamos una nueva serie. Empezamos una serie que tiene el potencial de transformar tu vida. Es una serie donde vamos a estar hablando de un tema muy particular que necesitamos como seres humanos tomar una decisión en él. Y vamos a estar hablando por las siguientes 5 o 6 semanas sobre este tema. Así que te voy a pedir que hagas un compromiso contigo mismo, no con tu esposa, no con tu esposo, no con la persona que te trajo, sino un compromiso contigo mismo de venir por las siguientes 6 semanas. ¿Crees que lo puedas hacer? 6 semanas, compromiso. ¿Ok? ¿Más o menos? Ok. Sí, entonces, es un compromiso que te pido porque esta serie, como te dije, puede transformar tu vida. El cristianismo está centrado en una persona. Está centrado en la persona de Jesús. Y es importante que nosotros conozcamos quién es ese Jesús, que entendamos quién es esa persona, que es la tercera persona, es la segunda persona de la Trinidad. Y es importante que conozcamos porque en esta serie yo estoy seguro que tú vas a quedarte con los ojos abiertos, porque vamos a estar estudiando las partes más controversiales de Jesús. Aquello que a lo mejor amigos tuyos te dicen, no, es que ese Jesús, ahí hay contradicciones, o ve cómo actuó con la gente. Y vamos a hablar de eso precisamente, entonces se va a poner muy interesante la serie. Y vamos a estar hablando de este Jesús inesperado. Vamos a estar enfocándonos el día de hoy en ese Jesús inesperado, Jesús divino, Jesús estorbo. Y dices, bueno, ¿cómo que Jesús estorbo? Bueno, vamos a hablar precisamente de esto. La gente en la época de Jesús era impactada por su presencia. Es decir, haber caminado, imagínate haber caminado con Jesús, haber estado en esos 3 años, 3 y poquito de meses, años, cuando él caminó, tuvo su ministerio con sus discípulos aquí en la tierra, donde él caminaba, la gente era impactada, transformada por él. Y había 2 cosas que sucedían. Una de ellas, la gente lo recibía completamente o la gente lo rechazaba completamente. No había intermedio, no había más que una de 2 opciones. Y es precisamente lo que sucede el día de hoy. Hoy hay 2 maneras en que la gente reacciona a Jesús. En aquel tiempo la gente era sanada. A lo mejor si eran inválidos se levantaban o no tenían vista, veían. Aquellos que tenían demonios, los demonios eran expulsados de ellos. Gente que tenía diferentes problemas emocionales, quizá mentales, eran transformados por Jesús. Pero había ese otro grupo de personas que rechazaban completamente lo que Jesús les enseñaba. Simplemente lo rechazaban o lo ignoraban. Que la ignorancia es una decisión también. Este Jesús es el mismo Jesús del día de hoy. Es el mismo Jesús del cual hablamos el día de hoy. Es el mismo Jesús que quiere hablarte el día de hoy. Pero la gente no entiende a Jesús. Y tenemos, la gente ha convertido a Jesús en diferentes cosas. Por ejemplo, en pósters, anuncios, carteles, donde tenemos a Jesús y lo vemos por todos lados, en esta o diferente forma. O también lo tenemos en nombres de negocios, donde le ponen a su negocio Jesús esto, Jesús el otro, el niño Jesús. Lo tenemos también en imágenes religiosas por todos lados. Gente a lo mejor las tiene en sus casas, en sus coches, lo tiene a lo mejor en sus negocios colgado. O tenemos también imágenes que la gente, me adelanté una,
imágenes que la gente tiene colgadas en sus casas, como decoraciones que la gente pone en sus casas. Y hay de todo tipo de decoraciones. O esta que ya vimos, donde ponemos a Jesús con Elvis, porque dicen, bueno, el rey con el rey. Y la gente lo ve de esta manera, es la perspectiva que la gente tiene en el mundo. O por ejemplo en joyería, donde la gente se cuelga a Jesús de diferentes maneras. ¿Saben ustedes que, por cierto, está a la venta no lo estoy vendiendo yo, está a la venta, lo pueden encontrar en internet, pero es puro oro, es oro puro, y además tiene 11.4 quilates de diamantes. Imagínense lo que cuesta. Es de esos que dices, ay, lo tienes tú, ¿no? Y dices, Jesús, hazme un milagro, cómprame un coche. Y vas, lo empeñas y te alcanza para el coche. Entonces, porque imagínense lo que cuesta esto, ¿no? Y lo tenemos en juguetes, muñecas, muñecos que lo tienen a Jesús. O, por ejemplo, en la música. Y es una de tantas, esta de Ricardo Arjona, que es una bonita canción. Jesús es verbo, no es sustantivo. Y tiene verdad la canción. La gente lo canta. Y esto me recuerda a un amigo mío que me cuenta que antes de que él y su esposa conocieran a Jesús, él se dedicaba a traficar a través de la frontera cigarros. Y los cigarros que ellos conseguían eran cigarros falsos, cigarros que no eran de marca, pero le ponían la marca y los vendían. Pero los fabricaban en México. Estaba la fábrica clandestina en México, los cruzaban la frontera y los vendían en Estados Unidos como si fueran cigarros de marca. Y tenían un negocio sumamente lucrativo, donde ellos todas las veces que cruzaban la frontera, él y su esposa, tenían el carro lleno de cigarros. Y todas las veces que cruzaban la frontera, le pedían a Jesús, Jesús, ayúdanos a cruzar la frontera, ayúdanos a cruzar la frontera. Y lo hicieron por muchos años, ganaron mucho dinero y nunca los agarraron. Increíble. Y a lo mejor tenían una imagen como esta en su coche, un Jesús que se le mueve la cabeza y le pedían. No sé, la gente tiene diferentes perspectivas de quién es Jesús. La pregunta que te hago el día de hoy es, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? De hecho, yo te pregunto a ti, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? Jesús va más allá de tenerlo colgado en la pared de tu casa. Jesús va mucho más allá de tenerlo en un colguije, quizá en tu cuello. Quizá va más allá, o seguramente va más allá de nada más rezar. Ay, Jesús, ayúdame y te prometo que este domingo sí voy a la iglesia. Te prometo que ahora sí me voy a portar bien. Va mucho más allá, Jesús, de esto. ¿Conoces a Jesús? Y es una pregunta que te quiero hacer, una pregunta seria que te quiero hacer. ¿Conoces a Jesús? Y no te estoy preguntando si conoces a Jesús como lo conocemos como cultura hispana, donde crecimos nosotros conociendo la historia de Jesús. O sea, por el trasfondo que tiene nuestra cultura hispana, el trasfondo católico, el trasfondo cristiano que viene desde los españoles en aquel entonces. La gente habla de Jesús, tenemos pastorelas, tenemos la cantata de Navidad en las escuelas de los niños, conocemos la historia de José, de María, del niño, el burrito, la ovejita, los reyes magos. Conocemos eso desde niños, tú te la sabes la historia. Pero eso no significa que conoces a Jesús. Conoces de Jesús, pero no conoces a Jesús. La pregunta es, ¿conoces a Jesús? Y Jesús es una persona, Jesús no es un objeto, Jesús no es un amuleto de la suerte. Jesús es una persona y es como les dije hace un rato, la segunda persona de la Trinidad. Es Dios mismo, es Dios mismo que vino a este mundo a morir en la cruz por ti y por mí, para rescatarnos. ¿Conoces a Jesús? Jesús va más allá de ser un ícono de la sociedad, un héroe de la sociedad, un gran maestro de la sociedad. Y este Jesús llama la atención a toda la gente, a tus amigos. Tú hablas de Jesús y la gente escucha. Por un momento, algunos de ellos a lo mejor se tapan los oídos porque dicen, yo no quiero oír de ese Jesús ahora que tú eres cristiano, ahora que tú vas a la iglesia, y no quieren escuchar de Jesús. Pero crecimos en esta cultura. Y la gente
La gente sabe de qué estás hablando cuando hablas de Jesús. Y ese Jesús está vivo y sigue llamándote el día de hoy y sigue llamando a la gente. Así como Jesús llamó en aquel entonces a aquellos hombres en Galilea, aquellos pescadores, aquellos agricultores, aquellos cobradores de impuestos. Jesús sigue llamando el día de hoy y sigue tocando a tu puerta y llamándote. En aquel entonces Jesús, cuando caminó en esta tierra, la gente lo apretujaba, la gente, donde él iban las multitudes. Él trataba de esconderse, dice la Biblia, él trataba de esconderse en ciertos momentos para estar en un tiempo de oración, y la gente lo encontraba donde fuera. A veces caminaba por la orilla del lago, de aquel gran lago que está allá, que lo llaman el mar de Galilea, y se iba por la orilla tratando de escaparse de la gente. A veces cruzaba en barco y la gente lo seguía, iba en barco y la gente por la tierra lo encontraba en el otro lugar, muchas veces corriendo para alcanzarlo, porque era sumamente popular. La gente quería escuchar de él, querían saber quién era, y lo apretujaban, eran multitudes completas que estaban buscándolo. Y tenemos una historia en la Biblia donde precisamente es esto. Él se acerca al templo y los judíos, los sacerdotes de los judíos, lo empiezan a apretujar y empiezan a preguntarle lo siguiente. En Juan 10 dice: por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Fíjense la pregunta: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Quiere decir que había suspenso alrededor de Jesús. Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Voy a detenerme un momentito. El Cristo, y nosotros conocemos la palabra Cristo porque lo utilizamos Jesús, Cristo, Cristo, Jesús. Cristo se refiere al Mesías. Es la palabra griega que se refiere al Mesías, palabra hebrea. El Mesías es aquella persona que estaban esperando los judíos, que siguen esperando hasta el día de hoy, aquel Mesías prometido que está en el Antiguo Testamento, en la Biblia de los judíos. Y le preguntan: ¿eres tú ese Mesías? ¿Eres tú ese Cristo que estamos esperando? Dinos, sácanos de la duda, estamos en suspenso, pero dilo con franqueza. Y Jesús les dice: ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Ya se los dije, pero no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Es decir, todos los milagros, todas las sanidades que Jesús había hecho. Dice: eso me acredita quién soy. Vamos a ver, ¿quién de ustedes puede hacer eso? Nadie. Pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Interesante. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Es decir, está hablando de dos grupos. Ustedes no me conocen porque no son parte de mis ovejas, a lo mejor son cabras. Iba a decir otra palabra muy fea, masculino. Jesús les dice: ustedes no son. Ustedes necesitan ser parte del rebaño para entenderlo. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Fíjense en esto, lo que acaba de decir Jesús. El Padre y yo somos uno. Les acaba de aventar una bomba de tiempo, pero no ha terminado él de hablar. Hagan de cuenta que les aventó la bomba y sigue hablando, y ellos tienen la bomba y es así como cuando la papa caliente, y están así como: ¿qué hago con esto que me acaba de decir? El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo: yo les he mostrado muchas obras irreprochables, es decir, todos los milagros. Yo les he mostrado todo eso. Obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Jesús les está diciendo: me estás preguntando
si soy el Mesías, ahí va la respuesta. Ya te le dije, pero no me entiendes, pero ahí te va. Yo soy Dios. Y eso es una locura. O sea, vamos a ponernos en aquel tiempo. Quítate toda la idea que tú ya tienes, porque tú y yo que conocemos la Biblia ya, porque lo estamos viendo hace tiempo pasado. Pero en aquel tiempo Jesús les avienta una bomba y les dice, yo soy Dios. Para ellos esto es literalmente la papa caliente, porque están escuchando de Jesús una declaración que cualquiera que lo diga tiene que responder de alguna manera. Imagínate a tu primo el día de hoy. Tu primo, imagínate a tu primo, piensa en tu primo, ¿quién es tu primo? Y que te dice un día, te habla por teléfono y te dice, oye José, fíjate que te quiero platicar algo, yo soy Dios. O sea, piénsalo, yo soy Dios. ¿Qué pensarías tú? O sea, primeramente le dirías, ay primo, otra vez estás tomando. O le dirías, primo, necesitas platicar con la prima porque hay algo que no está funcionando en tu cerebro. Tú le dirías, primo, por favor, o sea, por favor, primo, o sea, primo. Porque no, o sea, no tiene sentido. Jesús, uno de ellos, un hombre caminando, que precisamente vamos a hablar la siguiente semana de Jesús, hombre, no te lo puedes perder. Pero Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Y ellos lo conocen, Él ha caminado con ellos, ellos lo ven y es como es de carne y hueso. O sea, es de carne y hueso, un ser humano. Y les dice, yo soy Dios. Es una verdadera locura, al punto de que lo quieren apedrear. Tanto lo entendieron el mensaje que lo quieren apedrear en ese momento, por blasfemia. Lo quieren sacar de la jugada. Pero lo interesante es el sentido del humor de Jesús. Me gusta porque yo veo parte sarcasmo a lo mejor, y a mí me gusta mucho el sarcasmo. Y les dice, bueno, ¿por qué me quieren apedrear? Les acaba de aventar la bomba, tengan en cuenta, tienen la bomba aquí, la papa caliente. ¿Por qué me quieren apedrear? ¿Porque sané el otro día a aquel señor que está por allá? ¿O aquel que era ciego le devolví la vista? ¿O aquella persona que estaba muerto? ¿Te acuerdas el muerto que resucité? Y ellos como diciendo, pero me estás diciendo que eres Dios y me estás preguntando que por cuál te vamos a apedrear. Te vamos a apedrear porque estás siendo blasfemo. Me recuerda aquel jovencito que llama a casa por teléfono, aquel jovencito que está en la universidad, y le habla a casa, y hola papá y mamá, hola, ¿cómo estás? No, pues fíjate que muy bien. Bueno, la verdad es que no estoy bien. Es más, estoy muy mal. Tengo malas noticias, papá y mamá. Dinos, ya los papás preocupados. Tengo muy malas noticias. ¿Están listos? A ver, papá, dile a mamá que se siente porque malas noticias. Bueno, se sientan los dos. Mamá, papá, fui al doctor por una visita rutinaria y pues me tomaron análisis de sangre y pues resulta que estoy muy enfermo. Y no nada más eso, sino que el doctor me está diciendo que voy a morir y que me quedan días de vida. Es más, es muy posible que esta llamada por teléfono sea la última vez que escuchan mi voz, porque dice el doctor que en cualquier momento puedo quedar en coma. Ya los papás están llore, están preocupadísimos. Y el jovencito les dice, yo sé, papá y mamá, los escucho llorar, yo sé que están con el corazón roto porque yo sé que no me van a extrañar y pues les quiero decir esto, pero bueno, ok, la verdad es que no tengo malas noticias. La verdad es que tengo una muy buena noticia. Choqué el carro. Y bueno, ok. ¿Por qué querían apedrear a Jesús? Lo querían apedrear por ser blasfemo. Lo querían apedrear porque ellos creen que les está mintiendo, simplemente les está mintiendo. Dicen, ya se les subió la popularidad. Yo no sé, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero los Beatles, el grupo de los Beatles, los Beatles, en aquel entonces John Lennon,
poco antes de morir. Él declaró que él y los Beatles eran mucho más famosos que Jesús, que es más, que Jesús iba ya de bajada y ellos iban en ascenso. Ellos eran más populares que Jesús. Y obviamente ya sabemos la historia después. Ustedes recordarán en el Mundial 86, aquellos que les gusta el fútbol, en aquella ocasión que está jugando Argentina contra Inglaterra, y está Diego Maradona. Y está Diego Maradona en aquella jugada, está empatado el juego en cuartos de final, está empatado 1-1, han estado esperando todo el partido para que se desempate. 5 minutos antes de que termine el juego, hay un balón que llega al área chica, está Maradona enfrente del portero altísimo, Shilton, mucho más alto que él es muy bajo de estatura, y el portero va a despejar la pelota. Entonces, ¿qué es lo que hace Maradona? Él se avienta, pero ve que no alcanza y entonces estira la mano y mete el gol con la mano. Por la perspectiva del brinco, y como él brinca primero con la cabeza, el árbitro no puede ver que fue mano y fue un gol que se anotó. Entonces los ingleses empiezan a reclamar al árbitro. El árbitro va con el asistente a preguntarle, bueno, ¿qué pasó? ¿En verdad fue una mano? Y el asistente dice, yo no vi nada. Por la perspectiva donde él estaba tampoco se alcanza a ver. O sea, fue la trampa perfecta por el ángulo que había. Y entrevistan a Maradona después del partido y dice estas famosas palabras que muchos de ustedes se acuerdan, donde dice, bueno, este gol fue un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Él declarándose Dios. Y obviamente si conocen a Maradona, saben quién es él, dicen, entendemos, ¿no? Hasta el día de hoy. Porque a la gente se le sube y la gente dice, bueno, yo creo que Jesús se le está subiendo, pero a Jesús no se le subió la popularidad a la cabeza. En verdad, Él está diciendo la verdad. Continúa nuestra historia. ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí? Es decir, a mí, ¿por qué me acusan de blasfemia si Dios me apartó para Él? Y me envió al mundo, tan solo porque dijo, está hablando ya en tercera persona, pero se refiere a Él, tan solo porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Me están acusando nada más porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Y yo creo que todos están así como que, sí, precisamente. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Es decir, si no hay nada que me dé apoyo, que me soporte, que dé evidencia de que en verdad soy hijo de Dios, es decir, todos los milagros que Él había hecho, o sea, no me crean, pero si las hago, es decir, si hago todos esos milagros, aunque no me crean, crean mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Otra vez les está diciendo, el Padre está en mí, es decir, Dios del universo está en mí y yo estoy en el Padre. ¡Wow! La papa caliente. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero Él se les escapó de las manos. No que se haya echado a correr, pero simplemente se fue caminando así como diciendo, ahí les dejo la papa caliente. Y se fue. Interesante. Jesús dice ser Dios. Y la pregunta obligada para ti y para mí el día de hoy es, ¿en verdad Jesús es Dios? Piensa la pregunta, ¿en verdad Jesús es Dios? Porque necesitamos resolver esa pregunta. Jesús no es un amuleto de la suerte, va más allá de aquel colguije que tienes en el espejo retrovisor de tu coche. Jesús va mucho más allá de una cantata de Navidad. Jesús va mucho más allá de ser un ícono de la sociedad, quizá de tener una veladora en un altar. La pregunta obligada es esta. Si Jesús no es Dios, entonces mintió. Fíjate, si Jesús no es Dios, entonces mintió. Y si mintió en esto, ¿en qué más mintió? O sea, vamos a detenernos aquí un momento. Mucha gente en la sociedad,
cuando le preguntas, si hiciéramos una encuesta, le preguntas a la gente, ¿quién es Jesús? La gente te diría, bueno, pues un gran maestro, una persona iluminada, alguien que tenía mucho conocimiento y caminó entre nosotros y nos enseñó sus doctrinas. Hay verdad en eso, pero no nada más eso es Jesús. Porque Jesús, si fuera nada más un gran maestro, bueno, entonces no es un gran maestro si mintió. Porque un gran maestro no te va a mentir, no te va a decir una bola de mentiras y ahí está para que te quedes con mis mentiras y sigan mis mentiras. Si Jesús mintió, entonces no es quien dice ser. Y si mintió en esto, ¿en qué más mintió? Y es aquí donde tú y yo tenemos que decidir, tenemos que entender quién es Jesús. O es o no es. Y esto va mucho más allá de la conversación que tengas con tu primo en el teléfono. Porque tu primo le vas a decir, yo sé que tú no eres, simplemente. Pero en el caso de Jesús, ¿es o no es? No hay intermedios. No hay aquí de que, bueno, pues, es nada más un buen maestro. No. O es o no es. Y Jesús estorba. Por eso el título del sermón de hoy. Jesús estorba a la gente. Porque cuando tú hablas de Jesús, y a lo mejor sucede con tus familiares, les dices, estoy yendo a la iglesia y ahora sí estoy aprendiendo y demás, y les empiezas a decir de Jesús, yo quiero que conozcas a Jesús porque yo conozco a Jesús, empiezan a contorsionarse, empiezan a literalmente no sé. Dicen, no, mejor hablemos de fútbol o de política, es más fácil de digerir. Pero no quieren escuchar de Jesús. Porque Jesús estorba literalmente. Y esto es muy diferente a las otras religiones. Vamos a hablar de ello en un momento, brevemente. Jesús literalmente estorba. Y estorba, y lo vemos nosotros en la Biblia. Primera de Pedro 2 dice, Cristo es la piedra viva. Y está comparando a Jesús con una piedra. Y todo lo que vamos a leer compara a Jesús con una piedra. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos. Lo vemos, toda la historia, lo vemos en la Biblia cuando Él caminó en la tierra, pero también lo vemos a través de la historia. Hay mucha gente que lo rechaza, pero es escogido y precioso ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes, como piedras vivas, es decir, pasamos a ser parte de su rebaño. Ahora no lo llama rebaño, somos también parte de esas piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, su iglesia, el plan de Dios en la tierra. De ese modo llegan a ser un sacerdocio santo, somos parte de su iglesia, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Es decir, tú y yo tenemos acceso directo al Padre a través de Jesús, lo que está diciendo Pedro. Dice, y empieza a hacer referencia a esto, y pon mucha atención a esto. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Ahora, el apóstol Pedro está citando una escritura que está en el Antiguo Testamento en Isaías 28. Y Isaías fue escrito 740 años antes de Jesús. Es decir, una profecía que habla de que Jesús va a venir y va a ser aceptado o rechazado. Continúa. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa. Para nosotros lo entendemos, conocemos, somos parte de su rebaño. Escuchamos, Jesús es Dios y decimos, amén, aleluya, sí, claro, lo es. Pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. Y esto está citando ahora el Salmo 118, escrito 1000 años antes. Una profecía. Esta piedra que desechan la gente, este Jesús que desecha a la gente, viene a convertirse en la piedra del ángulo, la piedra que edifica, que levanta el edificio, que sostiene el edificio. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, citando ahora a Isaías 8, 740 años antes. Jesús o es ese edificio que sostiene tu vida, o Jesús es una piedra de tropiezo. No hay más que de dos sopas. No hay una tercera sopa. Aún el ignorarlo significa tomé una decisión de ignorar a Jesús. Pero
o Jesús es quien dice ser, o es un lunático, un loco. Las otras religiones, nadie de los fundadores de las otras religiones, de hecho, ¿saben ustedes que de las otras religiones los fundadores no fundaron una religión? Nadie de ellos fundó una religión, era gente nada más pues, sabios, gente que estaba no sé, en momentos en su vida de conocimiento, de reflexión en su vida, y escribieron ciertas cosas, pero nadie de ellos dice, oh, yo estoy fundando ahora una nueva religión. Nadie de ellos dijo ser Dios. De hecho, la mayoría de ellos dijeron, busquen a Dios. O sea, ¿saben ustedes que Buda era ateo? Él decía, Dios no existe, y ahora es considerado Dios. O sea, como que no tiene sentido. Pero la gente decía, los otros decían, busquen a Dios, y lo van a encontrar. ¿Dónde? Pues por allá, yo no sé dónde. Pero Jesús es al contrario. Él sabía que estaba fundando un nuevo movimiento. ¿Recuerdan que le dice a Pedro que la iglesia va a ser edificada? Él sabe que viene un movimiento después de él, donde él es la piedra angular, el fundamento de esto. Y vemos nosotros la diferencia, 10 diferencias, 10 aspectos que el cristianismo se distingue de otras religiones. Vamos a ir rapidísimo con esto. Número 1, la premisa del cristianismo es el amor de Dios. Las 10 están conectadas, es un tren de pensamiento, así que velo siguiendo, pon mucha atención. La premisa del cristianismo es el amor de Dios. Dios ama porque Dios es amor. Número 2, el Dios del cristianismo no nada más ama porque es amor, sino ama a la humanidad. A diferencia de las otras religiones, donde ese Dios es un Dios inalcanzable, un Dios que está sentado allá, a lo mejor hasta enojado, o un Dios indiferente. Número 3, el Dios del cristianismo crea una humanidad con la habilidad de decidir. Las otras religiones hablan de que ya fue decidido por ti, o eres o no eres. O sea, y estoy hablando de los diferentes movimientos religiosos, no nada más las grandes religiones. O eres parte o no eres parte, fuiste escogido o no fuiste escogido. Y aquí nosotros, Dios nos crea con la habilidad de decidir, de tomar una decisión. Interesante, porque esto nos lleva al número 4. Tal vez. Ok. La humanidad no puede alcanzar a Dios ni vivir bajo sus estándares de santidad. Es decir, tú y yo somos pecadores. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Yo no puedo llegar con Dios y decirle, Dios, me he portado muy bien, porque aquí mi cabecita me va a decir, ay, no es cierto. O sea, acuérdate anoche, ¿te acuerdas? Y así somos todos. Por más bien que te portes, no te portas del todo bien. Aunque sea, no digas, ay, yo no, es que yo, aquel criminal, ese sí es asesino. Yo nada más digo mentiritas. O sea, lo que sea. Tú y yo somos imperfectos, no podemos alcanzar a Dios. Siendo que las otras religiones, el propósito es alcanzar a Dios por obras. Me voy a portar bien y voy a hacer esto y voy a tocar puertas y voy a caminar y voy a hacer esto y me voy a poner de rodillas y voy a rasurarme la cabeza o yo no sé, latigarme, flagelarme. Número 5, el Dios del cristianismo se acerca a la humanidad para hacer las paces. Fíjate qué interesante, nuestro Dios se acerca, viene a nosotros para hacer las paces, siendo que las otras religiones es, bueno, tú tienes que subir al monte del Olimpo, tú tienes que llegar a Él, ser iluminado y portarte muy bien y aprender y estar en rezo, en meditación. Número 6, el Dios del cristianismo decide venir a este mundo, humillarse y morir en nuestro lugar. No nada más viene a hacer las paces, Él viene a pagar el precio por ti y por mí. ¡Wow! O sea, por mi pecado, Él viene a morir cuando yo merecía morir. Yo sé que esto lo has escuchado muchas veces, pero quiero que lo entiendas. Tú y yo necesitábamos morir. Por nuestro pecado necesitábamos morir. Pero Jesús viene a este mundo y Dios te ama tanto que envía a Jesús a morir en este mundo para tomar tu lugar. Tú no hiciste nada. De hecho, no has hecho nada todavía. Él vino a hacerlo antes de que tú nacieras, porque te ama. Número 7, el Dios del cristianismo hace todo, cuando en las otras religiones tú eres el que tienes que hacer todo y a ver si le llegas. Número 8, el Dios del cristianismo resucita y está vivo. Los otros de las otras religiones están muertos. Están muertos. Muertos.
Puedes visitar algunos de ellos, sus tumbas en tus viajes cuando vayas. Jesús está vivo. Número 9. En el cristianismo el acceso a Dios es por gracia. En las otras religiones es por obras. Pórtate bien. Aquí es por gracia. Jesús te lo regala, te lo da todo. Y 10. Por esta muerte en la cruz, el cristiano puede vivir por la eternidad con Dios. Porque Él lo hizo por ti y por mí. Y esto es increíble si lo analizas. Jesús dijo ser Dios. Jesús dijo ser Dios. Y no tienes tú nada que perder con tomar esta decisión. Si Jesús en verdad es un lunático y tú creíste, pues no va a pasar nada. Nos vamos a donde todo el mundo se va. Escuchen lo que acabo de decir. Si Jesús realmente nos engañó a todos, que no lo hizo, pero vamos a suponer por un momento, y esto es el argumento que le puedes dar a tu primo, que es el que te habla por teléfono. Le dices, ok, si Jesús nos engañó a todos, y en verdad todo esto es una farsa, esto del cristianismo es un engaño, y caímos en la trampa. Y todo fue un engaño y nos morimos y resulta que todo fue un engaño, no perdiste nada. Nos vamos a donde todo el mundo se va. Pero, y es aquí donde es la diferencia entre Jesús y las otras religiones, o la falta de religión. Pero, si es verdad lo que dijo ser, wow, nos sacamos la lotería. Nos sacamos la lotería. Porque Él pagó por ti y por mí para que estemos con Él por la eternidad. Y no nos costó nada. Y te sigues portando mal. Y yo también. Y nos vamos a ir al cielo. Piensa en esto, piénsalo. ¡Wow! Nos sacamos la lotería. No lo merecíamos y Él pagó en la cruz por ti. Y es una decisión que tienes que tomar el día de hoy. Si ignoras esto que estoy diciendo, que dice la Biblia, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. La ignorancia es una decisión. Estás decidiendo ignorar, como aquellos hombres en aquel entonces. Pero si decides por Él, tú y yo tenemos vida eterna. Y Jesús pasa de ser un ícono de la sociedad y se convierte en ese Dios vivo y verdadero, ese Dios personal a quien tú puedes acudir en todo momento. Cierra tus ojos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Jesús, porque tú dijiste ser Dios. Y tú dijiste que es a través de esta muerte en la cruz que nosotros podemos tener redención. Y queremos creer en este día. Queremos creer en este día. Y a veces es difícil para nosotros creer porque hemos escuchado tanto de Jesús que se convierte nada más en, ay, sí, Jesús, ahora no están hablando de Jesús como otro día nos hablan de cualquier otra cosa. Pero la realidad es que tú, Jesús, eres una de dos sopas y tenemos que tomar de una. No hay de otra, no hay una tercera sopa. O sí o no. Y en este día, Señor, yo te quiero abrir mi corazón. Yo te quiero abrir mi corazón. Y quiero decir estas palabras. Jesús, tú eres Dios. Jesús, tú eres mi Salvador. Y es a través de esa muerte en la cruz que yo puedo tener redención. Y puedo llegar al cielo. Y literalmente me saqué la lotería sin haber comprado boleto de la lotería. ¡Ah, qué milagro! ¡Qué maravilloso! Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.